1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad, hablemos precisamente de eso. No me digas and Happy New Year. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les deseamos en Blue. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente Del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Regresa ¡Qué locura! La segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es Un Lugar Seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. 5:32, bienvenidos a quienes nos acompañan también en nuestro canal de YouTube, porque ahora nos vemos a partir de este momento en Mañanas Blue. Es un gusto saludarlos, felices Pascuas para todos. Hoy es jueves, es 26 de diciembre en Bogotá. Ya amaneció, bueno, todavía no, muy oscuro este amanecer en Bogotá. Hay 10 grados de temperatura, operan con normalidad todos los aeropuertos del país. Las noticias, la información, el análisis y los temas de conversación en las redes sociales. Patricia González, buenos días. Hola Camila, buenos días a todos nuestros oyentes. Buenos días para usted, felices Pascuas. Felices Pascuas. Camila, hoy amanecemos con numeral tendencia temblor o sismo por el sismo que sacudió anoche al departamento de Antioquia, un sismo de 5.1 de magnitud. Se sintió muy fuerte. Rápidamente en las redes sociales empezaron a aparecer videos y comentarios sobre el movimiento telúrico, y recordemos que el Servicio Geológico Colombiano ha reportado desde entonces hasta 8 sismos, 6 en el departamento de Antioquia y otros 2 en diferentes partes del país. Sí, señora, es que cada que hay un temblor, lo primero que pasa es coger el celular y reportarlo en redes sociales. Varias por eso imágenes. la tendencia. Sí. Imágenes del municipio de Tarazá, ya les contábamos, el epicentro, por fortuna, son temblores que hasta ahora solo dejan el susto. Se sintió también muy fuerte en Medellín, por eso tan fuerte la tendencia y la conversación. Por fortuna no hay daños, reporta el Servicio Geológico y los organismos de socorro en Antioquia. ¿Qué más, Patricia, en redes sociales en este día Por de otro Pascua? lado, el tema de conversación desde el 24 de diciembre sigue siendo salario mínimo. Claro. Hay opiniones divididas por parte de quienes celebran el aumento de 9.54 anunciado por el presidente Gustavo Petro, pero sin embargo hay otras voces que todavía en este momento ya están preocupadas por los aumentos que van a haber de cara al próximo año en temas de transporte, de salud, que dependen de este aumento del salario mínimo. Ese es un análisis muy importante, Patricia, porque así como se saca la calculadora para saber cuánto se ganan los colombianos, por lo menos 3 millones de colombianos que se ganan el salario mínimo en Colombia, hay también que sacar la calculadora porque
porque hay una cosa que está indexada. Técnicamente se llama así, pero para que lo entiendan todos nuestros oyentes, es lo que está amarrado al porcentaje del salario mínimo, y empiezan a aparecer gastos que también hay que incluir en esa calculadora. ¿Qué va a pasar con la cuota moderadora de la EPS, Exacto, las multas de tránsito, el SOAT, las pensiones mínimas y aportes voluntarios, los servicios de las notarías, que también están indexados, los trámites ante el ICA, aquel Instituto Colombiano Agropecuario, y en general el transporte público? Atentos esta mañana al incremento de Transmilenio. Así es. Finalmente, Camila, las imágenes del accidente del avión en Kazajistán siguen siendo publicadas y replicadas en redes sociales. Hay varios videos, hay varias imágenes, hay varios testimonios en blueradio.com, pueden ingresar. Hay testimonios de un personaje que grabó instantes antes de que el avión tuviera el accidente, y sigue siendo tendencia estas imágenes en redes sociales. El video del que usted habla es el que vemos a esta hora en el canal de YouTube, un accidente que enlutó la Navidad y que sigue siendo noticia esta mañana. Patricia, gracias. Esta mañana, a propósito, Ucrania está acusando a las defensas rusas de haber derribado a este avión. Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Camila? Buenos días, feliz Navidad. Y para sorpresa de casi nadie, este accidente tiene una vertiente política e incluso militar, por el lugar donde se ha producido y por las circunstancias. Recordemos, es un avión Embraer 190, lo ven en las imágenes como hace un vuelo errático durante aproximadamente unos 2 minutos, sube y baja, y mantiene una trayectoria, como digo, completamente confusa antes de precipitarse contra el suelo. Ese avión Embraer 190 de fabricación brasileña y de la compañía Azerbaijan Airlines no logró completar su vuelo desde Bakú, en Azerbaiyán, a Grozny, en Rusia, y se estrelló en la República Exsoviética de Kazajistán. Algunos medios de comunicación estaban asumiendo desde el primer momento que se trataría de un ataque realizado por un ataque ruso, y esta mañana es el gobierno de Ucrania quien se suma a esa versión, señalando que en efecto el avión fue derribado por un sistema de defensa aéreo ruso. Así lo ha afirmado el Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania. Ese largo nombre, o detrás de ese largo nombre, está un hombre que se llama Andriy Kovalenko. En su cuenta de Telegram ha dicho que la explosión de un misil de defensa aérea dañó el avión y desactivó su sistema. En ningún momento de las imágenes se ve el impacto de ese misil, pero en cualquier caso el fuselaje parece estar dañado, no solo por el accidente, los restos del accidente, sino tiene algunos agujeros. Las autoridades ucranianas señalan que esos agujeros pueden deberse a restos del misil que habrían provocado el efecto de provocar esos agujeros. Sin embargo, las autoridades rusas están señalando que no se está cubriendo esa teoría, sino que las conclusiones deberían ser orientadas al choque con una bandada de pájaros o la explosión de un balón de oxígeno a bordo de la aeronave. Lo cierto es que, según el gobierno ucraniano, Rusia tendría que haber cerrado el espacio aéreo sobre Grozny, pero no lo hizo. Así lo subrayó el propio Kovalenko. Recordemos que esa ciudad rusa fue atacada por drones el miércoles por la mañana, según confirmó el secretario del Consejo de Seguridad de Chechenia, y que además es sobrino del jefe de la región. En cualquier caso, este accidente, que dejó 38 muertos y 29 supervivientes, también está siendo investigado por los técnicos de la compañía Embraer. Recordemos, es un fabricante de aviones brasileño, y en las próximas horas está previsto que los expertos de esa compañía lleguen hasta el lugar del accidente para analizar los restos y también aportar su versión, seguramente la menos politizada de todas, sobre lo que le ha pasado a esta aeronave. Como digo, un Embraer 190, 38 muertos y 29 supervivientes, Camila. Y seguiremos hablando, Enrique, de este accidente, sin duda, por esas consecuencias que usted acaba de contarnos. Enrique, gracias. También feliz Navidad para usted, felices Pascuas allí en España. En Colombia hacemos nuestro propio balance de Navidad. Slobodan, la policía, entregó las cifras de homicidios, riñas y comparendos en la noche de Navidad. Pues la Policía Nacional confirmó en las últimas horas que se impusieron 284 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, como riñas. Sin embargo, según las cifras de la policía, esto significa una reducción del 27%, asimismo una reducción del 52% en los homicidios, y también se incautaron, según el reporte oficial, 264 armas cortopunzantes. En el caso de Bogotá, hay que decirlo, la celebración de Navidad dejó 6 personas muertas y 3 personas capturadas, también una reducción de 45% frente al año anterior. Eso en cuanto a riñas y homicidios. La mala noticia sigue alrededor de la pólvora. No aprendemos
tenemos es que sigue subiendo el número de quemados con pólvora en el país. En el mes de diciembre el reporte ya deja 696 quemados, informa esta mañana el Instituto Nacional de Salud. Entre esos quemados, 235 son niños y atención porque ya hay un muerto producto del uso de la pólvora. Producto del uso de pólvora sin los requisitos. Ese muerto está en Sincelejo, en el Caribe colombiano. Ingel de la Rosa. Buenos días, Camila. Fue amarga la Navidad para los familiares de Brenda Velázquez Iriarte, una adolescente de 17 años que en las últimas horas falleció luego de una explosión de pólvora registrada en el patio de su casa en el barrio Sinaí de Sincelejo, donde al parecer almacenaban gran cantidad de elementos pirotécnicos con la intención de ponerlos a la venta. La víctima murió por quemaduras en el 90% de su cuerpo, una tragedia por la que la secretaria de Salud de Sucre, Edith Sierra, insistió en el no uso de pólvora. Tenemos que cuidar a nuestros niños, adultos, a toda la ciudadanía. Los invitamos a no uso de pólvora en el departamento de Sucre. Cuidemos a nuestros seres queridos, cuidemos a nuestros vecinos, cuidémonos entre todos como sucreños. La situación es todavía más crítica en el Atlántico, que lidera la lamentable lista en el Caribe con 58 quemados en Barranquilla y municipios. Entre las recientes víctimas hay 2 adolescentes de 14 y 15 años que sufrieron quemaduras en sus brazos esta Navidad. Además, un bebé de 2 años se encuentra en UCI por sospecha de intoxicación con fósforo blanco. Para terminar, les cuento que también preocupa la accidentalidad en Atlántico. Solo en Barranquilla se han registrado 53 casos en el que 5 personas han muerto y 63 más han resultado heridas este mes. En vías del departamento también se registraron 2 graves accidentes en el que 2 mujeres murieron y una menor quedó herida apenas horas antes de Nochebuena. Barranquilla amanece con 25 grados de temperatura. Ingel, el problema es que no solo uso de pólvora en el Caribe colombiano con esta persona muerta de 17 años, esta joven en Sincelejo. También hay más quemados con pólvora en el departamento de Santander y hay una niña de 18 meses de nacida que comió pólvora el 24 de diciembre y por eso amanece bajo observación médica. En Santander, Javier Rodríguez. Hola Camila, buenos días. Pues en la clínica San Nicolás de Barrancabermeja se encuentra bajo cuidados médicos una niña de año y medio de nacida que el 24 de diciembre en horas de la noche comió pólvora. Dicen las autoridades que según la madre de Michelle, la pequeña se sentó en el andén de la casa y tomó unas martinicas que dejaron varios vecinos en el sitio y con sus manos se las llevó a la boca y minutos después comenzó a sentirse mal y a vomitar. El coronel Mauricio Herrera de la policía señaló que el caso es investigado ya que es el segundo que ocurre en similares circunstancias en ese municipio. En este momento, esta menor de edad está siendo atendida en un centro asistencial en espera de una evolución satisfactoria. Quien ingirió pólvora blanca, martinica, en un descuido de su progenitora. En lo que va del mes de diciembre, son ya 27 las personas quemadas con pólvora en Santander y un menor muerto por intoxicación con pólvora. En Bucaramanga, 2 adultos resultaron lesionados con sus manos por manipular voladores durante la celebración de Navidad. Tiempo seco en la capital santanderiana, Camila, 20 grados de temperatura. Javier, también tiempo seco en Bogotá. A esta hora en la capital del país hay 10 grados de temperatura. A esta hora operan también con normalidad todos los aeropuertos del país. Hay tiempo seco en gran parte del territorio colombiano. A propósito de Navidad y de la celebración del 24 de diciembre, el Papa Francisco incluyó a Colombia en el mensaje de Navidad. Habló de nuestro país, pero también de Venezuela y de Haití en el continente americano. El mundo pendiente de Venezuela, incluso el Papa Francisco. A la plegaria del Santo Padre se sumó la Iglesia Católica en ese país. En Caracas, la Iglesia hizo un llamado a la reconciliación y al respeto de los derechos humanos a días de la nueva posesión de Nicolás Maduro, lo que va a significar otra crisis política para los venezolanos. La noticia en Caracas, Oscar Pineda. Buenos días, Camila. La situación venezolana fue recordada en la tradicional bendición y mensaje de Navidad que ofreció el Santo Padre a casi 30.000 personas que se reunieron este miércoles en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Desde la logia central de la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco envió un mensaje en contra de las guerras en todo el mundo. También pidió a las autoridades políticas que promuevan la armonía social en el continente americano y particularmente en Venezuela y Colombia. Escuchemos.
Que el niño Jesús inspire a las autoridades políticas y a todas las personas de buena voluntad del continente americano, con el fin de encontrar lo antes posible soluciones eficaces en la verdad y la justicia para promover la armonía social, en particular en Haití, Venezuela, Colombia y Nicaragua. Camila, ¿cuál ha sido la postura del Papa Francisco sobre Venezuela? Te cuento que en los últimos meses el pontífice se pronunció sobre la situación venezolana después de la crisis por los resultados de las elecciones presidenciales que dejó más de 2.000 detenidos. De hecho, en agosto, el presidente de gobierno de Aragón, Jorge Gascón, dijo que tras una audiencia privada, Francisco su preocupación por los hechos en Venezuela. Camila, mientras que en septiembre, en la rueda de prensa que ofreció dentro del avión en su gira por Asia, también llamó al gobierno de Venezuela a dialogar para resolver el conflicto. Siguiendo la misma línea, en su mensaje de ayer, el arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Biort, y el cardenal Baltasar Porras hicieron un llamado a la construcción de un mejor país, en que se busca la igualdad y el respeto para todas las personas. Camila. Oscar, gracias. 5:44. Regresamos a Colombia para hablar de la explicación que intenta hacer la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, a la renuncia de al menos 2 de los funcionarios de alto nivel de esa superintendencia en desacuerdo a un proceso, el de Alberto Merlano, el tío de la primera dama Verónica Alcocer, un hombre muy cercano al presidente Gustavo Petro, después de que el viernes pasado el periódico El Espectador anticipara una posible intención del gobierno de nombrar a Merlano como presidente de Ecopetrol. A propósito del remesón de ministros que se prepara en la Casa de Nariño, dice la superintendente que no es cierto que los funcionarios hayan renunciado por el caso del señor Merlano, que son renuncias protocolarias y que no está en curso una estrategia para quitarle sanciones al primo de la primera dama, Juan Esteban Castañeda. Hola Camila, muy buenos días. En el centro de la polémica se encuentra la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, tras las renuncias de Alexander Sánchez, delegado para asuntos jurisdiccionales, y Greenfeld de Jesús Sierra, delegado para protección de datos de la entidad. Según se pudo conocer, estas personas presentaron su dimisión a los cargos en la SIC tras mostrar desacuerdos por una decisión que podría favorecer a Alberto Merlano Alcocer, familiar de la primera dama Verónica Alcocer y quien aspira a convertirse en el próximo presidente de Ecopetrol. La historia se remonta a unos 12 años atrás, cuando la SIC sancionó a Merlano, entonces gerente del acueducto de Bogotá en la alcaldía del presidente Gustavo Petro, por supuestamente haber facilitado actos contrarios a la libre competencia en el tema de manejo de los residuos y basuras de la capital. En los últimos días fue el propio Alberto Merlano quien solicitó que se anulara dicha sanción, por lo que esta pasó a ser evaluada ante el Comité de Conciliación de la SIC. Los funcionarios de los que estamos hablando precisamente renunciaron por desacuerdos sobre el caso, por lo que hay quienes afirman que fueron hostigados a salir de la entidad. A la polémica fue el presidente Gustavo Petro quien aseguró que a estas personas le pidieron obligatoriamente la renuncia y que dicha sanción contra Merlano se encuentra suspendida desde hace 10 años. Por su parte, la SIC aseguró que las renuncias obedecen a intereses ajenos al buen desempeño en la institución, por lo que estos presuntos hostigamientos carecen de fundamento. Juan Esteban Castañeda, Blue Radio. Juan Esteban, y a esto hay que sumar la defensa que hace el presidente Gustavo Petro de la situación en la SIC, en la superintendencia de Cielo Rusinque, un larguísimo mensaje en Twitter del mandatario colombiano. Pues el presidente Gustavo Petro, Camila, desmiente que Alexander Sánchez y Greenfeld Sierra, exfuncionarios, como decimos, de esa superintendencia de Industria y Comercio, hubieran renunciado voluntariamente, afirmando que se les pidió su dimisión. Leo Apartes del Trino, el presidente de la República, dice: esto es una mentira total, los funcionarios no renunciaron, les pidieron la renuncia y no por lo que dice la periodista, refiriéndose pues a la versión que salió en medios de comunicación. Yo no tengo multa de la Superintendencia de Industria y Comercio, mis procesos pasaron todos a la Comisión de Acusaciones, donde por el vacío jurídico, dice el presidente, sobre la que se impuso la multa de la SIC, pues solo cumplía una sentencia de la Corte Constitucional que se cayó. La sanción a Alberto Merlano está suspendida desde hace 10 años gracias a un fallo de primera instancia que respaldó la legalidad del decreto de las basuras emitido durante mi gobierno. Dice que la SIC solo impuso
un embargo preventivo, es lo que dice el presidente de la República, entre otros puntos. Eslobodan, a propósito del presidente Gustavo Petro, mientras los colombianos se preparaban para la noche de Navidad el pasado 24 de diciembre, el mandatario colombiano, en un acto en la Casa de Nariño, en una novena ante habitantes de calle, dio un discurso que ha pasado desapercibido, pero que dice mucho de lo que está pasando en el gobierno. El mandatario colombiano criticó el desempeño del Ministerio de la Igualdad, el ministerio de la vicepresidenta Francia Márquez. Sin mencionarla a ella, dijo que en general hay un déficit de hechos en el gobierno. No me gusta que para el tercer año de gobierno el discurso sea vamos a, porque remite al futuro, remite a una promesa, y un gobierno que empieza el tercer año ya no promete, hace, cumple. Luego el balance es qué hemos hecho, no qué vamos a hacer. Y creo que hay un déficit de hechos. Pero miren que en Medellín están golpeando con la policía a los habitantes de calle. ¿Dónde está el Ministerio de la Igualdad ya? Miren que en Cali también golpean a los habitantes de calle en las calles como si estuviéramos en la Bogotá de hace 30 años. ¿Dónde está el Ministerio de la Igualdad allá? En Barranquilla consideran que el habitante de la calle sigue, es la palabra horrible que han utilizado, siendo un desechable, como si los seres humanos fuéramos desechables. Todo ser humano es absolutamente vital e importante para la existencia humana. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Bueno, qué gran año ha sido este 2024. Solo nos queda decir gracias porque ustedes son nuestra razón de siempre estar informados, de siempre estar transmitiéndoles los mejores mensajes, la mejor información, las mejores transmisiones, porque en Blue Radio hemos estado todo este año al lado de los deportistas, al lado de la Selección Colombia, tanto masculina como femenina, y gracias a ustedes hemos podido llegar a cada vez a más hogares, a cada vez a más celulares, a más plataformas, y solo me resta desearles una feliz Navidad, un próspero año 2025. Esperemos que por supuesto todos los anhelos que están en ese corazoncito de cada uno se cumpla en este nuevo año, y aquí vamos a estar siempre para ustedes, siempre llevándoles la mejor información y por supuesto también las mejores tardes, las mejores mañanas, las mejores noches en Blue Radio. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad. 52, hablamos ahora del canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y la posibilidad de su salida del gobierno. Aunque no le pone fecha, insiste Murillo en que es un tema que está analizando, reflexionando en estos días de Navidad con su familia. Navideña y de fin de año es para eso, para reflexionar. Y mientras el canciller está reflexionando, sus declaraciones cada vez más se parecen a un balance de la gestión en la Cancillería, tanto que en las últimas horas propuso crear un nuevo viceministerio para atender a colombianos en el exterior. Dice él que la Cancillería necesita un viceministerio y un instituto para atender a los 4.7 millones de colombianos en el exterior, principalmente en Estados Unidos y en España. Este proceso también requiere del fortalecimiento de la Cancillería. Eso incluye la creación de un nuevo viceministerio que se encargue, obviamente, de todos los asuntos
que tienen que ver con la diáspora en términos de políticas públicas y que tienen que ver también con todos los asuntos consulares. Pero además, un instituto específico que se encargue de los servicios que requieren los colombianos y colombianas en el exterior, nuestros connacionales. Esta propuesta que llega en medio de las críticas por la creación, la apertura de embajadas en África y Asia, porque sus costos serían muy elevados en esta época de estrés, de problemas financieros en las finanzas públicas, en el gobierno. Dice el canciller que sigue pensando hasta cuándo está en el gobierno, aunque esa es una decisión tomada. Tiene aspiraciones políticas. En el continente, hablando de geopolítica, el Congreso de Perú citó a los exfuncionarios acusados de liderar una red de prostitución en el legislativo. Esto en medio de investigaciones que incluso incluyen ya un asesinato, una crisis sin precedentes para los peruanos. Daniela Salgado. Camila, buenos días. El Congreso de Perú ha citado a declarar este jueves a Jorge Torres, ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Legislativo, señalado como presunto organizador de una red de prostitución dentro del Parlamento. Según la denuncia, Torres habría liderado esta red contratando a mujeres para ofrecer favores sexuales a parlamentarios a cambio de beneficios. Una ex trabajadora bajo anonimato confirmó esta versión, señalando incluso vínculos con altos funcionarios como el expresidente del Congreso Alejandro Soto, quien negó cualquier implicación en un comunicado. El escándalo ha tomado mayor relevancia tras el asesinato de Andrea Vidal, una ex asesora de Torres, ocurrido el pasado 17 de diciembre. Vidal, quien presuntamente habría participado en el reclutamiento de estas mujeres, fue acribillada en circunstancias que aún se encuentran bajo materia de investigación. El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, aseguró que este caso será investigado a fondo, mientras que Torres niega rotundamente las acusaciones y ha solicitado que las autoridades realicen una investigación exhaustiva. El Congreso y la Fiscalía, por su parte, ya trabajan en paralelo en las pesquisas para esclarecer los hechos que incluyen el presunto delito de explotación sexual y asesinato. Daniela Salgado, Blue Radio. Daniela, ahora la noticia económica del día, uno de los hechos económicos en Colombia, un acuerdo entre Tigo y Movistar, dos de las empresas de telefonía más importantes del país. Dari Belandia. Buenos días. Movistar y Tigo Colombia formaron una alianza para crear una red de infraestructura unificada que busca ampliar la cobertura y mejorar los servicios móviles en el país, beneficiando a más de 35 millones de usuarios en 900 municipios. Esta colaboración permitió expandir significativamente la tecnología 3G y 4G, incrementando la capacidad y calidad de la red sin afectar la independencia operativa de ambas compañías ni la competencia en el mercado. Los usuarios continuarán con sus operadores actuales, pero disfrutarán de mejor conectividad, especialmente en zonas de cobertura limitada, mientras las empresas fortalecen la infraestructura tecnológica del país y avanzan en la reducción de brechas digitales. Este es un informe de Dari Belandia de datayfx.com. Para Blue Radio. Dari, gracias. Amarga Navidad para la familia de un soldado asesinado en San José del Guaviare en un ataque, al parecer, de las disidencias del bloque Jorge Briceño de las FARC. En el ataque hay otro militar que resultó herido. Juan Sebastián Chona. Y ayer se presentó otro atentado en contra de la fuerza pública, esta vez tratándose del soldado profesional José Julián Yara Capera, el cual se encontraba realizando labores de control territorial en la región en la vereda Manavires, una zona que, como menciona el ejército, históricamente ha estado marcada por la presencia de grupos armados ilegales, dándose un enfrentamiento en el que otro soldado fue herido presuntamente por integrantes de la comisión John Jairo Linares de la estructura Jorge Suárez Briceño. Es que ante el atentado se pronunció el Ejército Nacional, el cual rechazó las acciones terroristas que violan los derechos humanos, atentando contra la vida, la integridad y el bienestar de la población civil y de los soldados. Además, el comandante del ejército, el general Luis Emilio Cardoso Santamaría, confirmó que el Comando de Fuerza Tarea Omega ha dispuesto un equipo psicosocial para brindar acompañamiento y apoyar a la familia del uniformado en este difícil momento. Por último, el ejército también confirmó que el compromiso constitucional de brindar seguridad a los habitantes de la región continuará y que este tipo de agresiones no lograrán detener las operaciones del ejército en su lucha contra los grupos armados ilegales. Juan Sebastián Chona, Blue Radio. Estás escuchando Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Hola, soy Ricardo Orrego. Siempre estamos conectados todo el año aquí en Blue. Pero esta vez les quiero desear unas felices fiestas, que compartan en familia, que disfruten este tiempo de calidad con quienes aman. La época de diciembre, la época festiva, es para darnos abrazos, para recordar cuánto nos amamos, para entender que la familia es lo más importante. Disfruten, tengan una feliz Navidad y claro, un próspero 2025. Siempre que sea un mejor año, siempre conectados con Blue. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad, hablemos precisamente de eso. No me digas Happy New Year. Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días. Seguimos acompañándolos en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue, hoy jueves 26 de diciembre. Esperamos que todos hayan pasado una feliz Navidad, que hayan podido disfrutar en familia y nosotros seguimos acompañándolos con las noticias, con la opinión, con los hechos más importantes de Colombia y del mundo a pocos días de finalizar el año 2024. No paran las críticas de diferentes sectores, de gremios y de sectores empresariales por el incremento del 9,54% del salario mínimo para el año entrante, para el 2025 en Colombia, un alza que finalmente fue decretada por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro porque los empresarios y los trabajadores no lograron ponerse de acuerdo. Para los industriales, los agremiados en ACOPI, pequeños y medianos empresarios, los comerciantes, los agricultores y los exportadores, es un incremento muy alto que podría causar un incremento en la inflación y también podría afectar el hecho de la creación de empleos formales para el año 2025. Sin embargo, desde el gobierno del presidente Gustavo Petro y desde los sindicatos defienden este aumento de 9,54%. Ya les voy a dar a conocer las cifras exactas. El gobierno del presidente Petro dice que no es cierto que este aumento de salario cause un desplome de la economía nacional. Sin embargo, diferentes expertos, exministros de Hacienda, señalan que sí podría causar un frenazo en la generación de empleo y podría causar un incremento de la inflación. Celebran desde la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia el aumento de este salario mínimo. El presidente de esta CUT, Fabio Arias, calificó como importante y significativo el incremento y lo ve desde los sindicatos como un paso clave para reducir la brecha salarial. Desde el próximo 1 de enero, 3 millones de personas pasarán a ganar 1.423.000 pesos mensuales y 200.000 pesos de auxilio de transporte.
El problema es que hay otros 10 millones de trabajadores en la informalidad en el país cuyo salario incluso está por debajo del salario mínimo. En términos reales, el incremento es superior al 9,54% si usted tiene en cuenta lo que ha sido el aumento en el subsidio de transporte. Y esto causa de inmediato incremento en diferentes rubros, en diferentes pagos que tenemos que hacer los colombianos. De acuerdo a lo que ocurre es que el salario mínimo es el factor de indexación para diferentes incrementos. Por ejemplo, suben 9,54% el año entrante las cuotas moderadoras de la CPS, suben en mismo por medio las multas de tránsito y el SOAT, suben los servicios judiciales en 9,54%, también los trámites en notaría, los pasajes de transporte público en ciudades donde las tarifas están vinculadas al aumento del salario mínimo, es decir, depende de cada caso, no en todas las ciudades. A propósito, en minutos vamos a contarles detalles del aumento que habrá en el pasaje de Transmilenio el año entrante para los habitantes de Bogotá y para los visitantes de la capital del país. Ese valor hoy está en 2.950 pesos. Y había anunciado hace algunos días el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que tendría que existir un incremento por cuenta de la falta de un giro cercano a los 600.000 millones de pesos del gobierno nacional. Pero no todo en la economía está ligado al salario mínimo. Algunos productos y servicios subirán el IPC, es decir, la inflación con la que termine este año, que todavía no se conoce. No sería un incremento tan fuerte porque ligado al IPC, al índice de precios al consumidor, están los arriendos, los servicios de comunicación como internet, televisión y los tiquetes de aviones. En segundos vamos a hablar de la ola, de la cadena de temblores que ha ocurrido en las últimas horas en el país, particularmente en el departamento de Antioquia. 8 sismos, el primero a las 7:52 de anoche, de magnitud 5.1 grados con epicentro en Tarazá. Se sintió muy fuertemente en Medellín y en parte del departamento de Santander. Luego el Servicio Geológico Colombiano reportó varias réplicas, 6 temblores menos fuertes en Tarazá y otros 2 movimientos en Vigía del Fuerte en Chocó de 3.1 y en Dabeiba de 2.6. Reportan las autoridades que por ahora no hay ningún daño ni emergencia alguna por estos movimientos. Les voy a hablar en instantes también de la difícil situación de orden público en el departamento del Cauca, en donde la guerra no da tregua ni siquiera en Navidad. Fue asesinado un niño de 15 años de edad por parte de las disidencias de Iván Mordisco por no dejarse reclutar e intentando escapar en el corregimiento del Plateado en Argelia. 4 disparos le hicieron los guerrilleros, los criminales, a este niño, del que le contaremos en segundo la historia. También hablaremos de la retención, secuestro y robo a una diputada del Cauca, a Orgeni Viera, del Pacto Histórico. El 24 de diciembre iba ella en camioneta de la UNP con escoltas en la vía panamericana entre Cali y Popayán y fue retenida por las disidencias. Y también le vamos a hablar de segundos del balance de Navidad. La policía entregó el balance que dejó la noche buena en Colombia. Hubo 284 comparendos, hubo una reducción del 52% en homicidios, una muy buena noticia. Y en el caso de Bogotá, la celebración de la Navidad dejó 6 fallecidos, 5 menos que el año pasado, y 3 personas capturadas. El lunar de la época es que sigue aumentando el número de quemados con pólvora. Hoy el Instituto Nacional de Salud reportó 696 quemados, de los cuales 235 son niños. Cifra muy dolorosa. El 24 de diciembre hubo 38 personas quemadas con pólvora y ayer hubo 79 quemados más, con Antioquia y Bogotá como las zonas de Colombia donde más se presentan este tipo de lesiones. Y desarrollaremos en segundos la polémica en la Superintendencia de Industria y Comercio. Ya renunciaron los altos funcionarios que, después de haberles supuestamente sugerido que revocaran una sanción contra Alberto Merlano Alcocer, fueron retirados del cargo después de que se pidiera justamente su renuncia. La sanción se dio por violar a Alberto Merlano Alcocer, por violar la libre competencia durante el cambio del sistema de basura en Bogotá, cuando Alberto Merlano era el gerente de la empresa de acueducto de Bogotá en la alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro. Hablaré en minutos también de las críticas del presidente de la República al Ministerio de la Igualdad, veladamente sin mencionarlo a su vicepresidenta Francia Márquez. En el evento con habitantes de calle, la novena de aguinaldos del 24 de diciembre en la Plaza de Bolívar, el presidente dijo que su gobierno tiene déficit de hechos, en particular en el Ministerio de la Igualdad,
y criticó lo que está pasando en Medellín, en Cali y en Barranquilla. Y en segundos les hablaré de noticias del mundo. Ucrania acusa a Rusia de haber derribado el avión de Azerbaiyán Airlines que fue derribado, que cayó y que se accidentó dejando al menos 32 personas sobrevivientes, pero otras 40 muertas. Dicen desde Ucrania que fue un misil ruso el responsable de impactar contra esta aeronave que volaba desde Bakú hacia Grozny. Fue cerrado el aeropuerto de ese país y finalmente de Rusia en Grozny no se le permitió el aterrizaje y tuvo que maniobrar el piloto y se cayó muy cerquita del aeropuerto en el que iba a aterrizar. En su mensaje de Navidad les hablaré del Papa Francisco, que se refirió a Colombia, pidió promover la armonía social en América Latina, especialmente en Colombia, Venezuela, Haití y Nicaragua. Incluye el Papa Francisco a Colombia en estos países de alta conflictividad social. Seguiremos con la polémica por el Canal de Panamá, con el nombramiento del presidente Donald Trump de su nominación de su delegado como Kevin Marino Cabrera como embajador en territorio panameño, insistiendo en que debería volver el Canal de Panamá a manos estadounidenses por los altos costos a las embarcaciones y al paso de mercancías de los Estados Unidos. Y también en segundo les voy a contar cómo comenzó la Feria de Cali en su edición número 67, más de 1.000 artistas, muchos eventos en plena fiesta que comienza en el Valle del Cauca en Cali y que se desarrolla por todo el suroccidente de Colombia. Son las 6 de la mañana y 9 minutos, como siempre es un gusto acompañarlos. Tenemos en Bogotá una temperatura de 10 grados, funciona con normalidad el Aeropuerto Internacional El Dorado de la capital del país. Hoy se cumplen 144 años del fallecimiento del expresidente de Colombia, Manuel Murillo Toro, político liberal y escritor que fue presidente de los Estados Unidos de Colombia entre 1864 y 1866 y luego entre 1872 y 1874. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Sube en pesos 123.500 pesos, que rige a partir del 1 de enero dentro de una semana. Ese crecimiento va a ser del 9.54% anual. El presidente Gustavo Petro firmó el decreto para el aumento del salario mínimo en el 2025. El monto general, incluidos los 200.000 pesos de auxilio de transporte, quedó en 1.623.500. Dice el empresariado grande de Colombia, reunida en la ANDI, la SAC, que si yo crezco el salario mínimo real, se desploma la economía nacional. Eso no es cierto. La medida trajo críticas de varios sectores. Habla Javier Díaz, presidente de Analdex. Es muy alto el incremento cuando la inflación causada está en el 5.21. Esto castigará a la economía formal, castigará el empleo formal y llevará a que la economía tenga una mayor inflación el año entrante. Habla Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Es un decreto populista del presidente Petro para congraciarse con los trabajadores y los sindicatos del país. No tiene ningún sustento económico, ni social, ni técnico, por cuanto la inflación de este año termina en 5.1. Por su parte, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, respondió a las críticas de los sectores y defendió el aumento para el próximo año. No, el trabajo informal es estructural en este país. Hace mucho tiempo Colombia tiene el problema de la informalidad como lo tiene la región. Aquí no hay un problema de constitución. Al contrario, la ley 278 nos dice claramente cómo se hace la fórmula y la fórmula está hecha técnicamente. Centrales obreras calificaron como justo el aumento. Habla Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Una forma de ir reduciendo la grave brecha salarial que los gobiernos neoliberales y proempresariales nos dejaron anteriormente. Nos parece un buen resultado, un buen incremento. Ya son 8 los temblores registrados desde anoche en el departamento de Antioquia, una noche de intensa actividad sísmica. Empezó sobre las 7:52 con un temblor de intensidad 5.1 con epicentro del municipio de Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño, pero se sintió en Medellín y en todo el departamento de Antioquia, incluidos los departamentos de Santander, Cundinamarca y Bogotá. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo descartó daños o afectaciones debido a esos sismos registrados en las últimas horas. Hay polémica en la Superintendencia de Industria y Comercio por cuenta de la renuncia de 2 de sus funcionarios. Al parecer, estas personas habrían salido de la entidad porque se encontraban en desacuerdo ante una medida para favorecer a Alberto Merlano, familiar de la primera dama Verónica Alcocer, cercano al presidente Gustavo
Gustavo Petro y quien hoy aspiraría a ser el nuevo presidente de Ecopetrol. Con varios impactos de arma de fuego fueron encontrados los cuerpos de 3 personas asesinadas en el sector de La Floresta en San Alfonso, en la vía Barboa-Argelia. Las víctimas aún no han sido identificadas. Leonardo González, director de Indepaz. Esta ya es la masacre 75, ocurría en el 2024, siendo el departamento del Cauca donde más han sido cometidas este tipo de masacres. A esto se suma el crimen de un joven de 15 años en la vereda La Hacienda, corregimiento del Plateado. El menor al parecer se negó a ser reclutado por las disidencias de las FARC. El general Federico Mejía, comandante de la 3ª División del Ejército Nacional. El niño lo sacan de su vivienda, tan solo de escasos 15 años, en chanclas, se logra librar de sus captores y es brutalmente asesinado con 4 impactos que acaban con la humanidad de este pequeño joven, como les digo yo. Y en plena vía Panamericana, la diputada Orgenis Viera fue víctima de robo. Donde estos se dispusieron a amenazarnos, pero también a despojar a los hombres de protección que iban conmigo de sus armas de dotación, de sus chalecos, de sus celulares. Durante su tradicional mensaje de Navidad previo a la bendición Urbi et Orbi, el Papa Francisco pidió que callen las armas tanto en la martirizada Ucrania como en Oriente Medio. Asimismo, mandó mensajes a varios países de Latinoamérica, entre ellos Colombia. Que el niño Jesús inspire a las autoridades políticas y a todas las personas de buena voluntad del continente americano, con el fin de encontrar lo antes posible soluciones eficaces en la verdad y la justicia para promover la armonía social, en particular en Haití, Venezuela, Colombia y Nicaragua. Tras las fiestas navideñas, según el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud, aumentaron los casos de lesionados por pólvora. En lo corrido del mes van 696 personas quemadas, de los cuales 235 son niños, es decir, se registró un aumento del 8,8%. Habla Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública de Bogotá. Son lesiones principalmente en manos. Hay casos que se han presentado de amputaciones en los dedos, que eso deja una marca de por vida y una pérdida de la capacidad funcional. Lesiones en el rostro, pérdida auditiva y, como dije, lesión ocular. En Santander está hospitalizada una bebé de 18 meses tras resultar intoxicada por ingerir fósforo blanco. El caso se registró en zona rural del corregimiento El Llanito. El coronel Mauricio Herrera, comandante de la policía del Magdalena. Ingirió pólvora blanca, martinica, en un descuido de su progenitora. Durante las festividades de Navidad, Colombia experimentó una reducción del 52% en los homicidios comparados con el mismo periodo del año anterior. A pesar de esto, por otro lado, se registró un incremento en los casos de las personas quemadas con pólvora, con 31 incidentes más que en 2023. El general José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, contó cómo se vivió esta noche navideña en la capital. Lo que es 24 y 25 llevamos 6 homicidios. El día 24 fue un homicidio con el capturado quien cometió este hecho. A la hora llevamos 5 homicidios con 2 capturados. El general Jorge Urquijo, jefe nacional encargado del servicio de la policía. Logramos una reducción del 52% en los homicidios. Es decir, se lograron salvar 23 vidas más comparados con el año anterior. Y arranca la edición 67 de la Feria de Cali. ¡Que viva Cali! La Feria de Cali es uno de los eventos más importantes de la ciudad en cuanto a la economía que se mueve durante los días de la festividad. De acuerdo con Melissa Vergara, secretaria de Desarrollo Económico, la feria generará ingresos superiores a los 600.000 millones de pesos. Finalmente nos esperamos y nos preparamos para recibir más de 100.000 turistas y más de 500.000 visitantes a toda nuestra parrilla de eventos. A 38 subió el número de muertos tras el trágico accidente aéreo en Kazajistán. Las autoridades investigan lo ocurrido. Israel y Hamás se culpan mutuamente por no alcanzar un alto al fuego en Gaza como se había anticipado. 30 muertos se cuentan allí en las últimas horas y los familiares de los rehenes israelíes lamentan no recuperar a sus seres queridos en Hanukkah, la mayor fiesta judía que coincidió este año con Navidad. El presidente electo Donald Trump anunció como embajador en Panamá a Kevin Marino Cabrera, actual comisionado del condado de Miami-Dade. A través de sus redes sociales, Trump insistió en que el país centroamericano está estafando a Estados Unidos con el canal de Panamá. Hoy a las 7:30 de la mañana el Manchester City abrirá una nueva jornada del popular Boxing Day enfrentando al Everton en el Etihad Stadium, en un duelo que será correspondiente a la jornada 18 de la primera división del fútbol inglés.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Hola, yo soy Juanita Kremer y quiero desearles a todos una feliz Navidad, que el próximo año esté lleno de prosperidad, de tranquilidad, de mucha paz, de mucha tecnología, pero sobre todo de mucho conocimiento para que puedan entenderla y manejarla como mejor se adapte a sus vidas. Recuerden que la tecnología es una herramienta y son ustedes los que le dan el buen o mal manejo. Todo esto es un deseo de Navidad, de verdad, es importante. ¡Feliz Navidad! Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad, hablemos precisamente de eso. No me digas Happy New Year. Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue. 6:19 minutos, don Felipe, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le fue de Navidad? Me fue bien, solito aquí, tranquilo, no pasó nada raro. Nada extraño. La situación de los quemados con pólvora que lamentablemente nos sigue preocupando, pero en general fue un fin de semana y un fin de año y una Navidad tranquila. ¿A usted le fue bien? A los quemados con pólvora no tanto. Si usted me pregunta cómo le fue al país, eso sí tengo otra teoría. Sí. No, ya vamos a hablar de diferentes temas que nos han sorprendido en Nochebuena, Felipe. ¿Sintió el temblor de anoche o no se sintió en Bogotá? Por fortuna no. Me enteré ahora en la madrugada leyendo prensa que hubo varios sismos, como 7, ¿no? Sí, pues contabiliza 8 el Servicio Geológico Colombiano. Imagínese. El más fuerte fue de magnitud 5 grados, Felipe, fuerte. Antioquia. En Tarazá, Antioquia, se sintió fuerte en Medellín, se sintió fuerte en Bucaramanga. Danilo Arias, por fortuna, sin daños que lamentar, pero sí causó susto en la noche del 25 de diciembre. Sí, Ricardo, se sintió con fuerza especialmente en la capital antioqueña y en municipios también del Valle de Aburrá, del Oriente y del Occidente. Estamos hablando, por ejemplo, de Envigado, de Río Negro, de Bello, Caucasia y Caldas. Incluso algunas viviendas en el municipio de Anorí, pues hay reporte de que algunas personas llegaron a evacuar. Hay que destacar que después de ese evento ocurrido sobre las 7:52 de la noche, el de 5.1 de magnitud, fueron varias las réplicas con igual epicentro allí en el municipio de Tarazá. Luego de ese primer movimiento, uno de grado 3 sobre casi las 8 de la noche, otro de 2.3 pocos minutos después sobre las 10:21 de la noche de grado 3.2 y el último registrado en la madrugada sobre las 2:50 de la mañana de 2.2 grados. Aunque todavía no se han reportado pues afectaciones o daños en la infraestructura como consecuencia del sismo, las autoridades locales y organismos de socorro continúan realizando labores de verificación en las zonas donde se sintió, Ricardo. Muy bien, Danilo, 6:21. Ucrania en el mundo está acusando esta mañana a las defensas antiaéreas rusas de ser las responsables del derribamiento de un avión Embraer brasileño en Kazajistán que dejó 38 muertos. Según la versión del gobierno de Volodymyr Zelensky, que no ha sido confirmada por Moscú, un misil ruso habría sido el responsable del impacto en esta aeronave, causándole graves problemas de propulsión y de control. Hubo, entre otras cosas, una situación angustiosa y es que el piloto no pudo aterrizar en Grozny, ciudad rusa, porque fue cerrado el espacio aéreo y tuvo que buscar un espacio en Kazajistán para poder hacer la maniobra, que finalmente quedó grabada, muy impresionante, porque algunos de los pasajeros también grabaron el momento del impacto. Hubo 32 sobrevivientes. Una noticia que sigue aumentando la tensión de los conflictos en el mundo, esta vez entre Rusia y Ucrania. Enrique Rodríguez.
¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Parecía casi cantado desde el primer instante que esta noticia iba a tener algo más de recorrido más allá de lo estrictamente aeronáutico o de una catástrofe aeronáutica. Y es que, como decías, es el propio gobierno de Ucrania quien esta mañana, a través de Andriy Kovalenko, que es uno de los responsables del Centro de Lucha contra la Desinformación, ha señalado que fue la explosión de un misil de la defensa aérea rusa la que dañó el avión y desactivó sus sistemas. En cualquier caso, esa explosión del misil no se ha podido ver en ninguna imagen, pero sí en imágenes que circulan a través de redes sociales y que hemos podido ver a través de YouTube. Esas imágenes se puede ver como el avión, un Embraer 190, es un avión de última tecnología, un avión perfectamente fiable y de conocido recorrido. Ese avión tenía problemas para mantener la altura, hace bajadas intensas, intenta recuperar la altura, hasta que finalmente se precipita con el suelo. El avión, dice el propio comunicado de Ucrania, fue dañado por los rusos y enviado a Kazajistán en lugar de realizar un aterrizaje de emergencia en Grozny, lo que, siempre según la versión ucraniana, hubiera salvado las vidas. El propio Kovalenko, el representante Andriy Kovalenko del gobierno ucraniano, señala que solo la profesionalidad de los pilotos del avión impidió que Rusia convirtiera esta historia en una provocación rusa contra Ucrania. Está Ucrania advirtiendo que hará todo lo posible Rusia para ocultar su propia responsabilidad en el accidente aéreo que deja, como decías, 38 fallecidos de las 67 personas que iban a bordo en ese avión de la compañía Kazakhstan Airlines. El Kremlin, por su parte, esta mañana ha llamado a no apresurarse con las condiciones y con las causas de este accidente. Dice el propio Kremlin que habrá que esperar a que se acabe la investigación. Lo ha dicho Dmitry Peskov, que es el portavoz del Kremlin. Ha dicho que sería un error formular hipótesis ahora mismo. Eso sí, ha señalado que por ahora se barajan dos causas. La primera de ellas, el choque de la aeronave con una bandada de pájaros, y la segunda, la explosión de un balón de oxígeno a bordo del avión. En cualquier caso, los restos de la aeronave que se encuentran en el suelo, en el lugar donde se precipitó contra el suelo, muestran cómo tendría algunos agujeros que parecen ser provocados, o no parecen ser provocados por una ave, sino de tamaño más pequeño, que podrían ser provocados por algún tipo de munición. Y eso es lo que hace pensar, o una de las causas que indica pensar, que el avión fue derribado. En cualquier caso, el balance final son 38 muertos, pero 29 supervivientes. Una cifra alta, seguramente, dicen los expertos, gracias a la pericia del equipo de pilotos que logró hacer que este accidente no fuera una completa tragedia y que todos los pasajeros fallecieran como consecuencia de la grave explosión, Ricardo. Enrique, gracias. 6:25 minutos, Felipe. Fíjese cómo incluso quienes parecieran polos absolutamente opuestos terminan poniéndose de acuerdo en asuntos económicos. Le hablo del expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro. El expresidente Uribe madrugó esta mañana a celebrar el aumento del salario mínimo para el año entrante, eso sí, diciendo que debe ser un aumento sostenible en el tiempo. Dice el expresidente Uribe, un salario mínimo alto, pero que pueda ser perdurable. Y viene, también está en departamento de pastorales, porque son 4 párrafos largos los que escribe esta madrugada el expresidente Uribe. Pero dice lo siguiente: para que los trabajadores tengan mejor ingreso, que sea perdurable, como un salario mínimo más alto, una jornada de trabajo más corta, se necesita que las empresas y los empleadores tengan impuestos reducidos, normas laborales menos rígidas, seguridad, gobiernos austeros y transparentes, con convencida defensa de la iniciativa privada y discursos y acciones coherentes. Es decir, Felipe, el expresidente Uribe dice sí al aumento del salario mínimo, pero que debe ser sostenible y con protección a la empresa privada, algo que él no considera está ocurriendo en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sí, ahora yo no lo he leído ahora, oyéndolo usted, pues no están tan de acuerdo en una sola cosa. Pero es que ahora más tarde, que seguramente vamos a hablar ya en detalle del salario mínimo, del aumento del salario mínimo, yo le confieso que estoy leyendo tantas teorías que yo ya no sé cuál es la cierta. El presidente dice unas, los ministros de Hacienda dicen otras, los gremios dicen otra, en fin, los candidatos dicen otra. Realmente toca poner eso en plata blanca para saber pues qué es lo cierto, para dónde va el país con este aumento del salario mínimo. Porque es que si usted polariza, como está pasando el debate, entonces que la economía se va a acabar, pero entonces que los trabajadores se van a seguir muriendo de hambre. En fin, ya tendremos tiempo de mirar eso en detalle, ¿no? Desde el punto de vista económico, pues.
Claro, en blanco y negro, Héctor, porque al final lo que se necesita es negro, sí, sin apasionamientos. Sí, porque siempre han dicho los empresarios, Héctor, buenos días, que un aumento exagerado o un aumento muy fuerte del salario mínimo causa un frenazo en la generación de empleo y de hecho incluso puede reducir el número de trabajos. Esta es una gran oportunidad para saber si esto ocurre o no ocurre. Me recuerdan que en el 22, del 21 para el 22, el entonces presidente Iván Duque también hizo un incremento muy significativo del salario mínimo, cercano al 10%. ¿Y cuál fue la inflación en el 23? Es que ese es el tuvo tema. Consecuencias, ¿no? Tuvo consecuencias inflacionarias. La inflación en el 22, la inflación en el 22 fue muy alta. No, para el 23. No, porque estamos refiriendo del 21 al 22. Para el 22. Sí, tiene razón, para el 21, tiene razón usted porque el salario mínimo. Y en el 22 la inflación fue muy alta. En el 22 la inflación fue muy alta, entre otras cosas porque había el coletazo de la pandemia y entonces digamos que había habido mucho consumo aplazado durante la pandemia y vino ese crecimiento además tan grande de la economía y tal. Es difícil, Felipe, le iba a decir que pues para quienes no somos economistas vemos esas teorías enfrentadas y uno dice, bueno, ¿quién tendrá la razón? O como dice Felipe, ¿cuál será la cierta? Pues la verdad es que ninguna, creo yo, es cierta, porque la economía no es una ciencia exacta y entonces en algunos casos se pueden producir unos determinados efectos en un contexto y en una determinada circunstancia y en otros, porque claro que las dos cosas son razonables. Cuando uno oye decir a alguien, por ejemplo, si los trabajadores tienen más plata, consumen más y entonces a la economía le va mejor, pues eso suena totalmente razonable. Y cuando uno oye decir del otro lado, claro, pero si a mí me cuesta tanto contratar una persona, pues trato de no contratarla y de quizá exigirle, en vez de tener 2 trabajadores, tener solo uno y exigirle más a ese solo uno. Ambos parecen tener razón. Ambas cosas son ciertas. Claro, esperemos que sea positivo, porque pues el país lo necesita. Seguramente el consumo, sobre todo el consumo popular, digámoslo así, va a incrementarse, eso no hay duda, porque fue más alto de lo que se esperaba, claro, todo el mundo esperaba por ahí 7, máximo 8%. Pero el presidente lo había anticipado. El presidente lo había anticipado en su mensaje en Twitter cuando dijo, como no se ha aprobado la reforma laboral, tendremos que hacer un aumento del salario mínimo acorde a las necesidades de los trabajadores. El aumento real del salario mínimo es el siguiente: va a quedar el sueldo mínimo con el subsidio, con el auxilio de transporte en 1.623.500 pesos a partir del 1 de enero del 2025, con muchas voces a favor y muchas otras en contra en esta discusión. Nicolás Rodríguez. Hola Ricardo, buenos días. Desde Zipaquirá el presidente Gustavo Petro firmó y oficializó la cifra para el salario mínimo para el 2025. De acuerdo con el mandatario y por el buen nivel de pobreza del que salió el país, el monto quedó en el 9,54%, dejando un monto base de 1.423.500 pesos más el auxilio de transporte de 200.000 pesos, por lo cual la cifra total se oficializó en 1.623.500 pesos. Esto dijo el mandatario. Que rige a partir del 1 de enero dentro de una semana. Ese crecimiento va a ser del 9.54% anual. Sube en pesos 123.500 pesos. Los gremios se manifestaron. Para el caso de FENALCO, su presidente Jaime Alberto Cabal aseguró que sería una cifra populista y que promueve el desempleo informal en el país. Es un decreto populista del presidente Petro para congraciarse con los trabajadores y los sindicatos del país. No tiene ningún sustento económico, ni social, ni técnico, por cuanto la inflación de este año termina en 5.1. La productividad que fue cuestionada no va más del 1.75. Ahora hablemos del gremio de exportaciones e importaciones. Analdex mostró su preocupación, ya que la cifra, según su presidente Javier Díaz, podría generar riesgos económicos y fiscales. El incremento real del salario es del 11%. Es muy alto el incremento cuando la inflación causada está en el 5%.
5.21. Esto castigará a la economía formal, castigará el empleo formal y llevará a que la economía tenga una mayor inflación el año entrante. Entre tanto, las centrales obreras estuvieron de acuerdo con la cifra, pero aseguraron que este monto, los casi 3 millones de colombianos que dependen de la cifra, tendrían más estabilidad económica. Esto dijo Fabio Arias, presidente de la CUT. Una forma de ir reduciendo la grave brecha salarial que los gobiernos neoliberales y proempresariales nos dejaron anteriormente. Nos parece un buen resultado, un buen incremento. Pero continuando con las centrales obreras, no opinan lo mismo que la CUT, pues con el aumento seguramente impactarían las micro, pequeñas y medianas empresas, según lo aseguró una facción de la Central General de Trabajadores. Además, insisten que el gobierno debe tomar acciones arancelarias, tributarias e inclusive subsidiarias. Ahora hablemos de las reacciones del legislativo. Por parte del partido de gobierno, el Pacto Histórico, aseguran que el país podría recuperar el poder adquisitivo al superar la cifra de inflación. Sobre esto habla el representante de la Cámara, Heráclito Landines. Esto quiere decir que los colombianos vamos a recuperar el poder adquisitivo al subir en 4.53% más el salario que la inflación, pero que además en la inflación los alimentos solo subieron el 2.9%, es decir, es una buena noticia para la economía. Pero en voz de los expertos reiteran la posición de empresarios, aseguran que el riesgo más grande es para el empleo, ya que con esta declaración la informalidad estaría a la vuelta de la esquina, pero también las finanzas públicas como la disminución de las tasas de interés. Esto manifestó el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Tiene un impacto fiscal que nadie ha medido y que en un momento en donde las finanzas públicas están tan apretadas, pues va a tener un impacto negativo en ese estado de las finanzas públicas del país que ya sabemos que están mal, con un agravante adicional, y es que esto ralentiza, vuelve más lento la disminución de tasas de interés por parte del Banco de la República. Y es que con el aumento del salario mínimo también hay una lista de productos y servicios en los que subiría el costo, los aportes de salud, el SOAT, algunas multas de tránsito y los aportes a pensión. Ante esto también se vería el incremento en algunas administraciones de los edificios residenciales. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos. Entonces, pues un 9.54% lo que aumenta el salario mínimo a partir del 1 de enero. Prácticamente el doble de lo que termina la inflación este año y tras el alza decretada por el presidente Gustavo Petro ante la falta de acuerdo entre sindicatos y empresarios. Con los primeros claramente celebrando con gritos de júbilo el alza del salario tras pedir un aumento del 12% y luego de sacar el espejo de lo que viene haciendo Claudia Sheinbaum en México, que subió los salarios en 12% con una carestía que va en el 4.7%. Mientras tanto, los segundos, es decir, los empresarios, industriales y comerciantes del país, los pequeños y los grandes, tanto los de 10 empleados como los de decenas de miles, califican todos la decisión del presidente de populista, de no tener ningún sustento económico, social y técnico, con posibilidad de generar grandes riesgos fiscales, que de hecho nadie ha medido hasta el momento, pero que sí pueden tener un impacto, empezando por los 2 millones de trabajadores que tiene el Estado colombiano y cuya negociación, cuya alza va también a tener como punto de partida este aumento del salario mínimo para el resto de colombianos, y también con los empresarios advirtiendo que pone en riesgo la reducción en las tasas de interés del Banco de la República. Escribió puntualmente el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Las decisiones populistas terminan siendo fiesta de pocos días y hambre hacia el futuro. Ajuste en cualquier caso que sube el salario mínimo de 1.300.000 a 1.423.500 pesos, al cual se suman 200.000 más de auxilio de transporte, que aumenta 23% desde los 162.000 pesos para una cifra total de 1.623.500 pesos, es decir, un aumento global del 11%, más del doble de la inflación de este año, que termina el 2024 en el 5.2%, y casi el triple o más del triple de lo que se proyectaba para el año entrante, con unas cábalas de costo de vida que hablan del 3 o 4% para el 2025, pero cábalas que quedan en nada y proyecciones de inflación que toca barajar, rehacer y recalcular ante el aumento del 9.5% del salario mínimo para el próximo año. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 36 minutos. La calculadora no solo se puede sacar para saber cuánto se ganarán 3 millones de colombianos a partir del 1 de enero con el incremento del salario mínimo en 9.54%. Hay que seguir usando la calculadora para hacer cuentas de todo lo que sube, lo mismo que subió el salario mínimo, lo que técnicos y economistas llaman alzas indexadas al salario, que son, como con un efecto de dominó, las nuevas tarifas y cobros de esas cosas cotidianas para los colombianos que van a subir de precio. Por ejemplo, igual que el mínimo, también van a subir las cuotas moderadoras de la EPS a la hora de ir al médico, las multas de tránsito, el SOAT para el carro o la moto, las pensiones mínimas y los aportes voluntarios en el sistema pensional, los servicios judiciales o legales como esos trámites que se hacen en notarías, los subsidios estatales como el de vivienda que tendrán que subir lo que suba el mínimo, bueno, aquellos que queden, porque recuerde que mi casa ya está congelado, los pasajes en el transporte público en las ciudades donde la tarifa está indexada, es decir, depende de cada ciudad saber si el pasaje a partir de enero sube también 9.54%. En el caso de Transmilenio en Bogotá, en minutos lo anuncia el alcalde Carlos Fernando Galán, y sube también el trámite ante el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, que subirá lo mismo que el salario mínimo, pero no toda la economía está ligada al salario. Algunos productos y servicios subirán el IPC, es decir, la cifra de inflación con la que se termine el año, que todavía no se conoce. Esperan por la cifra los arriendos, los servicios de comunicación como internet y televisión y el paquete turístico, incluido los tiquetes aéreos. Dos datos finales: si usted gana 2 o más salarios mínimos, el empleador no está obligado a incrementar su sueldo en 9.54%. Esto solo aplica por el salario mínimo en sí mismo. Hay 3 millones de personas que hoy se ganan ese salario en Colombia. El problema es que hay 10 millones de colombianos que trabajan en la informalidad y que esos pueden seguir ganando incluso menos que el mínimo. Silvia Patiño es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 39 minutos. Definitivamente no fue una Navidad feliz para los habitantes en el Cauca, asediados por la violencia y el terror despiadado de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Mientras en Colombia muchos abrían regalos y celebraban, otros lloraban y enterraban a sus muertos, producto de una guerra total que se ha apoderado de varias zonas del país. En Cauca, como en otros departamentos, no hay ni Dios ni ley. Los criminales se pasean como Pedro por su casa y desafortunadamente ni la operación Perseo en el Plateado ha servido para frenar el terrorismo de la estructura Carlos Patiño de las disidencias. Allí, un niño de 15 años recibió 4 disparos por la espalda por haberse negado a ser reclutado forzosamente. Lo sacaron de su casa en chancletas, tratando de obligarlo a unirse a sus filas y empuñar un arma para matar a otros. Pero lo mataron a él a sangre fría cuando estaba intentando escapar de sus captores. Un niño que solamente quería ser niño, dijo el general Federico Mejía, comandante de la Tercera Brigada del Ejército. Sin embargo, el derecho a ser niños no lo tienen todos en este país, en el que la brutalidad de la guerra les ha arrebatado a sus hijos a miles de familias. Solo este año, según la Defensoría del Pueblo, se han registrado 282 casos de niños víctimas del reclutamiento forzado. Las disidencias de las FARC son responsables del 72% de esos reclutamientos, mientras que, según la ONG Qualico, el conflicto en 2024 deja al menos 41.000 menores afectados, la mayoría de ellos también en el Cauca. Y mientras asesinan menores, civiles y soldados, aparecen entregando regalos o inaugurando vías, no solamente en Cauca, sino también en Nariño y norte de Santander. Amenazan a las familias que no accedan a tomarse fotos recibiendo los paquetes que dan a los niños que después asesinan o reclutan. Este año se han registrado 75 masacres. La última antes de ayer, 24 de diciembre, la mayoría en Cauca, mientras una diputada del Pacto Histórico fue retenida en la vía Panamericana y disidentes de las FARC se llevaron el armamento de quienes la protegen, adscritos a la UNP, igual que la camioneta. Todo esto mientras reina el silencio del presidente Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y el ministro de Defensa Iván Velázquez, que parecen no darse cuenta del aumento de la violencia y la forma como esos grupos criminales se han expandido por varios territorios, aprovechándose de una supuesta paz total en la que ya muy pocos creen.
María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:41 de la mañana. El turismo sexual en Medellín es un dolor de cabeza nacional. El caso del estadounidense Timothy Alan Livingston, un depredador sexual que fue hallado en una habitación junto a 2 niñas de 12 y 13 años, solo fue una muestra del gran problema que tiene la capital paisa. Ayer, cuando la policía hacía controles en uno de los aeropuertos, detectó por una requisa que fue aleatoria a 400 turistas extranjeros, a 3 de ellos también de nacionalidad estadounidenses que tenían antecedentes por atentar o atacar a menores de edad. Tuvieron que devolverse estos 3 extranjeros por donde llegaron porque fueron inadmitidos para entrar a Medellín y a Bogotá por sus antecedentes y por cuenta de hechos y cifras como las que dio recientemente el Observatorio de Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes de la ONG Valientes, que reporta que el año pasado se registraron 329 víctimas de delitos asociados a la explotación sexual de menores de edad, particularmente en la capital antioqueña. Los agresores principalmente eran extranjeros, que no quiere Colombia, que está haciendo un esfuerzo por proteger a los niños, especialmente de la explotación sexual, la prostitución y la exposición a sustancias estupefacientes. Pero haciendo turismo sexual se han identificado a estos extranjeros y también casos que hay que sumarles, como el del ecuatoriano, que fue reportado como desaparecido hace 3 días y terminó encontrado muerto en un hotel de Medellín. El hombre se llamaba Javier Vázquez, estaba de paseo en esa ciudad, viaje de Navidad con su familia y visto por última vez en compañía de 2 mujeres y un hombre, una cita que habría planeado y pactado a través de esas aplicaciones de citas que están siendo muy utilizadas. Su muerte se suma a las otras 52 muertes de extranjeros que se han reportado en lo que va ya de este 2024, que está a punto de acabarse solo en el Valle de Aburrá. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Hola, yo soy Lala Sarmiento de la emisora hermana de la calle La Manda Más y les deseo un feliz fin de año, unas felices fiestas, feliz Navidad y un próspero año 2025. ¡Mua! Besos. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. (6:45). Felipe, el ministro del Interior, dice que se va de Twitter, de X. Bueno, temporalmente. El doctor Cristo dice que se va porque se cansó de las mentiras, de la agresividad, de todo lo que trae la red social, ¿no? Tiene algunas dificultades. Tiene razón, porque qué barbaridad, todos los comentarios son groseros, descalificadores, humillantes, pero de un lado y del otro. Eso es una peleadera permanente absolutamente detestable. Y sí, lo sano mentalmente, tiene razón el doctor Cristo, es no meterse a decir nada. Si tiene que informarse, pues téngalo para informarse, pero no para estar ahí trinando, porque cada vez que usted trina, lo vacían.
¿Por qué sí o por qué no? Sí, me quedan dudas de a quién va dirigida la primera frase del trino, María Camila. ¿Qué dice el ministro Cristo? Ya se lo voy a leer, Felipe. Dice el ministro Juan Fernando Cristo: qué cansancio con la agresividad, las mentiras, las descalificaciones, la grosería, la vulgaridad y el insulto en esta red. Ni siquiera en Navidad descansan. Y es ¿A quién se referirá? ¿Se referirá a alguien en particular? No podría decirle, Ricardo, si tiene destinatario ese mensaje. Pero continúa el trino del ministro Cristo. Dice: a partir de ahora y hasta el 6 de enero a la misma hora entraré en periodo de silencio en esta red por sanidad mental y emocional. No leeré ni escribiré nada por acá. Les contaré después el resultado de este ejercicio de desintoxicación. Feliz Navidad a todas y todos los colombianos y lo mejor para el 2025 con sus familias. Nos vemos el 6 de enero. Firma Juan Fernando Cristo. Pero es un retiro temporal. Claro, a desintoxicarse. Sí, claro. Sí, es por esta temporada. Pero le repito, qué cansancio con la agresividad, las mentiras, las descalificaciones, la grosería, la vulgaridad y el insulto en esta red. Ni siquiera en Navidad descansan. Me llama la atención que quienes han estado más activos en estas últimas horas, incluso en Navidad, son personas muy cercanas, incluso del gobierno del presidente Petro. No sé si el mensaje también va dirigido a ellos. Incluso el presidente Petro. No muy cercanas al presidente Petro. El presidente Petro amaneció ayer 25 trine, con una diferencia que me llamó mucho la atención en los trinos del presidente ayer. Tal vez estaba en espíritu navideño. En vez de coger e insultar desde el principio, los llamaba o los que él considera sus detractores por el nombre. Entonces, por ejemplo, a nuestro colega de Blue Radio, Sebastián Nora, le decía: Sebastián, estás equivocado. Victoria, estás equivocada, refiriéndose a Vicky Dávila. José Manuel, así no sé qué. Claro, echó sus vainazos, ¿no? También. Claro, era un tres asunto trinos de forma. amables y tres trinos de... obvio. ¿No? Pero pues tiene razón Cristo, ¿sabe? Es que la red, es que eso es muy tóxico, es demasiado tóxico. No, se dicen unas vainas horrorosas. Sí, X, lo que antes se llamaba Twitter, Paola, es una red social justamente creada para eso, para la confrontación. El tono es un tono fuerte. Y eso termina pues llevando, pero es que entre de otras cosas, a muchas cosas, a bodegas, diferencia, ¿no? A vulgaridades, amenazas, a irrespetos. Claro, una cosa es el tono fuerte. Lo que pasa es que los líderes a veces olvidan que detrás de ellos viene la horda que cumple con su tarea, que es amenazar, intimidar. Algunos, me parece un poquito fuerte, pero le dicen así, sicarios morales, le dicen algunos. Me parece un poco fuerte, no sé, Paola. Pero bueno, en modo desintoxicación, en modo detox, el ministro Cristo de redes sociales. En modo detox, pero ¿cómo estaremos de mal, ¿no? Que dice precisamente el ministro del Interior que toma vacaciones de Twitter. Es que una cosa es que se retire, Felipe, ya definitivamente, sí, qué cosa tan horrible, pero el señor, además de los 15 días hábiles al año, necesita de una desintoxicación profunda y a fondo de esta red social. Una vez más, creo que deberíamos leer todos ese libro que nos recomendaba Daniel una y otra vez, Daniel Mejía, que es el de la generación ansiosa. Yo creo que eso no cubre únicamente a los millennials y los jóvenes, sino también nos cubre a todos, Ricardo. Es que usted está pegado de las redes sociales y usted está siguiendo lo que pasa en Twitter y termina en unos grados de ansiedad cuando al final de Dios se dice, pero ¿qué es lo que está pasando? No, nada distinto a esta realidad y mundo virtual que una vez más no es el real. Esto es una cosa en un imaginario, por allá en unas nubes que está sucediendo, pero muchas veces en la vida real y en el día a día de los colombianos no pasa lo que pasa en Twitter. Luis Ernesto, ¿nos sumamos al plan de desconexión del ministro Cristo? ¿Nos vamos de las redes durante unos días? Sabe que es difícil, Ricardo, porque especialmente un ministro y quienes han ejercido cargos públicos lo entienden muy bien, pues casi que el Twitter se convierte en ahí salen los comunicados de prensa o del presidente, un ministro, y es una fuente de información inmediata muy valiosa, digamos, y eso no pasa con otras redes. Estoy de acuerdo con que Twitter quizá es la red más tóxica, donde más insultos, mentiras, calumnias recibe uno constantemente, donde además operan impunemente las bodegas, porque a diferencia de otras redes, ahí no les exigen que validen una identidad
identificación, entonces pues cualquiera puede abrir una cuenta con una foto falsa, con un nombre falso y empezar a insultar impunemente, pero Twitter tiene una virtud a diferencia de las otras redes, y es que es como el canal de información más inmediato. Entonces, si usted está buscando algo que pasó, algo relevante, un comunicado, una declaración, por ejemplo, ocurre una tragedia, donde se pronuncia más rápido, no es publicándolo en Facebook, no es publicándolo en Instagram ni en TikTok. La publicación más rápida, si usted quiere ver la declaración de un mandatario, está ahí. Entonces, seguramente el ministro Cristo está muy bien que en estos días de descanso se desintoxique, pero él creo que cuando pone la fecha del 6 para volver es porque sabe que es una herramienta imprescindible para alguien que está en un cargo como el que él ocupa. 6:51, ya hablaremos de las redes sociales, del plan de desintoxicación del ministro Cristo. En segundos vamos a hablar de la solicitud que está haciendo ante la Superintendencia de Industria y Comercio el exgerente del acueducto de Bogotá, Alberto Merlano Alcocer, y también vamos a hablar, por supuesto, del aumento del 9,54% decretado por el gobierno del presidente Gustavo Petro para el salario mínimo. Hoy, 26 de diciembre, también hay deportes. Sigue, por ejemplo, la Premier League. Hay diferentes actividades, don Juan Camilo Vargas. Sí, señor Ricardo. Hay Premier League, el famoso Boxing Day, que por lo general se hace el 25 de diciembre, por eso se llama así, porque es el día que se destapan los regalos, pero este año se decidió hacer el día 26, es decir, hoy, y hay 4 colombianos en acción, entre ellos Lucho Díaz y John Jader Durán, y también está candente la NBA. Ayer hubo partidos, hoy también hay, así que les hablaré de ello. Está cerrado el aeropuerto Olaya Herrera en Medellín. Hay 14 vuelos retrasados. Danilo. Ricardo, el cielo nublado y lluvias de alta intensidad sobre Bello, Medellín, Itagüí, La Estrella en la mañana de este jueves, y de moderada y baja intensidad en Envigado, Sabaneta y Caldas han dificultado las operaciones en las últimas horas en el aeropuerto Olaya Herrera, al occidente de la capital antioqueña. Según el operador de la terminal Airplan, hay demoras con 12 vuelos saliendo y 12 vuelos llegando, por lo que recomiendan a los viajeros pues consultar cambios en los itinerarios con las respectivas aerolíneas. Las precipitaciones de las últimas horas también han generado el aumento a riesgo nivel rojo en varias quebradas del Valle de Aburrá, y estamos muy atentos a cualquier reporte de las autoridades de gestión del riesgo sobre cualquier emergencia que se pueda presentar. Muy bien, Danilo. 6:53. Israel convocó a el embajador del Vaticano para pedir explicaciones luego del mensaje del Papa Francisco en la oración del Urbi et Orbi, donde habla de la guerra en Oriente Medio. No le gusta al gobierno israelí el tono del Papa Francisco en medio de lo que significa también una celebración particular por parte de los cristianos en la Franja de Gaza de la Navidad, con llamadas telefónicas del Sumo Pontífice. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, este rifirrafe diplomático se está produciendo después del mensaje del Papa del día de Navidad, en el cual ese mensaje Urbi et Orbi, en el cual pidió que se callen las armas. Habló de Ucrania, habló también de Gaza y habló de la tragedia que se estaba viviendo allí. Incluso ha habido otros mensajes del Papa Francisco en los cuales ha dicho que lo que ocurre en Gaza no es guerra, sino crueldad. Y producto de esas afirmaciones es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel ha llamado al más alto funcionario diplomático del Vaticano que hay en ese país para preguntarle por estas afirmaciones. Se trata del nuncio Adolfo Tito Ilana, que es el embajador de la Santa Sede en Israel. La citación dicen que no tiene por finalidad reprenderle, sino expresar la decepción que tiene Israel con los comentarios del Papa, es lo que ha dicho. Y esto también se produce porque se ha conocido en los últimos días que el Papa Francisco ha estado en constante comunicación desde hace más de un año con la comunidad cristiana de Gaza. Se calcula que al comienzo de la guerra allí en Gaza había por lo menos unos 1.000 cristianos, y hay solo una iglesia católica en Gaza. Se trata de la Iglesia Sagrada Familia. Bueno, ocurre que todos los días a las 7 de la tarde suena el teléfono móvil del Papa. Si es que tiene señal, pueden ver al otro lado, pueden escuchar al otro lado la voz del Papa Francisco. Si es que tienen mejor señal, lo pueden ver en una videoconferencia.
todos los días, durante más de un año, el Papa ha hecho estas llamadas nocturnas para consolar a los cristianos palestinos que se refugian allí, porque esta gente que se ha quedado además sin sus casas y están viviendo ahí en la iglesia. Ocurre lo mismo con otra iglesia cercana, que es una iglesia ortodoxa, que es la iglesia de San Porfirio. Llama mucho la atención porque tanto en la iglesia de San Porfirio como en la Sagrada Familia, los sacerdotes han estado manteniendo misa diaria, a pesar de que lo tienen que hacer entre colchones y de la gente tendida en ese lugar. Dicen los palestinos cristianos que acuden, que están alojados allí, que esas llamadas del Papa Francisco les calma el miedo y los hace sentir atendidos. Dice que el Papa lo que hace es darles su bendición y rezar con ellos, claro, eso siempre que la conexión sea buena. Eso se ha hecho público en estos días y fue ahí en uno de esos mensajes donde el Papa les decía que había sabido que habían bombardeado niños en Gaza, y ahí decía: esto es crueldad, esto no es guerra. Y es ese comentario el que se ha citado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel para citar al nuncio, al representante del Vaticano allí en Israel. Ahora, justo previo de Navidad pasó algo bastante extraordinario, y es que sabemos que Israel no permite la entrada de nadie en la Franja de Gaza, excepto el pasado 22 de diciembre, que en una rara visita externa permitida por las autoridades israelíes en la franja, logró entrar quien es el cardenal en Tierra Santa, que es Pier Battista Pizzaballa, y él pudo hacer la misa de Navidad ahí en esa iglesia, en la Sagrada Familia, Ricardo. Muy bien, Silvia, 6:57, antes de los deportes, antes del padre Alberto Linero, noticia importante: se acaba de conocer de cuánto será el aumento en el pasaje de Transmilenio desde el próximo 1 de enero, desde el miércoles de la próxima semana. Cristian Correa, ¿de cuánto será el golpe para el bolsillo de los bogotanos? Ricardo, sí, buenos días. El golpe será de 250 pesos más, es decir, quedará en 3.250 pesos el costo, la tarifa del pasaje del sistema de transporte público en Bogotá. Esto incluye Transmilenio, Transmicable, SITP. Sin embargo, es muy importante aclarar y contarle a la audiencia que esta medida, o este aumento más bien, empezará a regir a partir del 18 de enero, por lo que los bogotanos tendrán todavía un rango de unas 2-3 semanas para adaptarse y pues para ajustar sus presupuestos a estos nuevos costos del sistema de transporte público en Bogotá. Además, en este momento, Ricardo, la Alcaldía de Bogotá y el sistema de Transmilenio están anunciando que a partir del 20 de enero también los bogotanos tendrán una nueva tarjeta habilitada dentro de la oferta de acceso a los pasajes de Transmilenio, en la que podrán comprar cerca de 65 pases por 125.000 pesos, lo que les representaría un ahorro bastante importante a los bogotanos que deseen comprar, digamos, directamente un paquete de entradas para un mes en el transporte público de Bogotá. Entonces, don Cristian, queda en 3.200 pesos el valor del pasaje de Transmilenio, de Transmicable y del SITP. 3.200 queda el precio, aumenta a 250 pesos desde el 18 de enero, no desde el 1 de enero, sino desde el 18 de enero, ¿correcto? A partir del 18 de enero, Ricardo, y otra de las novedades es que ya desde el año pasado la tarifa estaba unificada. En el 2024 no hubo aumento en el transporte público, en el costo del transporte público en Bogotá, y en este año 2025, en el que viene, habrá además un rango más grande de tiempo para los transbordos. Pasará de 110 minutos a 125 minutos que tendrán las personas disponibles para cambiar, por ejemplo, de Transmilenio a Transmicable o de Transmicable a SITP, y en ese mismo modo pues poder tener más tiempo para hacer esos recorridos. Intentaremos hablar en minutos con el alcalde Galán. Entonces, confirmado, 3.200 pesos es el valor del pasaje de Transmilenio, del SITP de Transmicable desde el próximo 18 de enero. Cristian, cuando usted compra un paquete, a partir de ahora esa es la novedad, un paquete de viajes, ¿tiene un descuento? ¿Es un poco más barato que si lo compra en viaje individual? Sí, al final representa cerca de un 10% de ahorro para quien compre ese paquete. Digamos que es lo que está tratando, lo que manifiesta el sistema Transmilenio, es que tratan de fidelizar a los usuarios y además pues también premiar esa fidelización con ese descuento de cerca del 10% que les representaría comprar ese paquete de pasajes mensuales. Sí, pues ahí está, Héctor, el aumento. Ya más adelante
adelante vamos a hablar con la Secretaría de Movilidad, con la gerente de Transmilenio, con el alcalde de Bogotá, pero ahí está, 250 pesos el aumento, Ricardo, de Transmilenio. Sí. El 8%, ¿no? Porque el pasaje valía 3.000 pesos y pasa a valer 3.250. Es un poquitico más del 8%. Y eso pues genera una curiosidad, que es que el salario mínimo, el auxilio de transporte para las personas que tienen derecho a ello subió el 20%. Es decir, que les quedó un margen para los que ganan el salario mínimo en Bogotá y usan el sistema Transmilenio, porque el auxilio de transporte que van a recibir pues